Otra vez, Raúl Valdemar Benítez, este servidor, en el programa Mi Decisión Hoy. El tema de reflexión de esta hora es la resurrección. La resurrección es un tema en el cristianismo que también está asociado con la vida, la muerte y la victoria sobre el pecado. La vida, la muerte y sobre la victoria sobre el pecado. Por lo tanto, cuando hablamos de resurrección, estamos hablando también de la vida, estamos hablando también de la muerte y estamos hablando también del pecado y la victoria sobre el pecado. Ya está establecido que el pecado es la separación de la fuente de la vida. Por lo tanto, la resurrección tiene mucho que ver con el restablecimiento de esa relación y al mismo tiempo con la devolución de la vida. ¿Qué es lo que pasa con la vida? Cuando nosotros hablamos de la vida, tenemos que hablar del ser humano. ¿Cómo es que surge la vida? ¿Cómo es que tenemos vida? En el cristianismo aceptamos por fe claramente que somos creados. Dios nos da la vida, Él nos sustenta, Él es el que nos mantiene. Pero ¿qué pasa con el cuerpo? ¿Qué pasa con la totalidad del ser? Sabemos nosotros también que a través del tiempo ha habido diferentes ideas en cuanto a cómo es que vivimos. Algunas personas creyeron de que el ser humano era un individuo, es un ser dualista. En otras palabras, tiene lo que se llama espíritu y tiene lo que se llama cuerpo. Y las cosas unidas, espíritu y cuerpo, forman la vida. Eso es un dualismo. Y también se creyó que si eso sucedía con la vida, entonces con la muerte sucedía lo contrario. Entonces lo que se llama espíritu se separa y lo que se llama cuerpo queda y allí ocurre la muerte. El problema con esta teoría dualista es que se le da al espíritu también cualidades especiales, inteligentes, como que si la persona misma es el espíritu. A tal punto que se llegó a creer de que el espíritu era un sinónimo de alma. Pero ¿es así? Las teorías platónicas acerca del alma o las teorías griegas acerca del alma como una entidad que está por allí llevando todas las características de una persona y que aún se mantiene cuando el cuerpo realmente ha quedado ya deshecho o arruinado. En las filosofías orientales se cree de que esta alma sigue en esa migración y transmigración pasándose de cuerpo en cuerpo. Nosotros tenemos una herencia judía, una herencia judeocristiana en la enseñanza religiosa. El judaísmo, tal como lo vemos en el Antiguo Testamento, no miraba al hombre como un ente dualista, mente o cuerpo, perdón, y espíritu, sino como una entidad total. En otras palabras, todo el paquete forma lo que se llama una persona, un ser, un alma. El alma no es necesariamente una entidad separada del cuerpo. Es por eso que el término nefesh, en hebreo, que se refiere para alma, es aplicado en la Biblia no solamente a un ser vivo, sino también a un ser muerto. A tal punto que en el libro de Ezequiel, por ejemplo, dice que el alma que pecare esa morirá. Lo mismo ya en Levíticos, cuando se refiere que el sumo sacerdote no debía visitar un cadáver o estar cerca de un cadáver, también se usa la palabra nefesh en alguna ocasión para referirse a un cadáver. Porque el alma en sí no es un sinónimo del espíritu o la energía que definitivamente anima al cuerpo, sino que es un sinónimo de la calidad del ser, ya sea que esté vivo o ya sea que esté muerto, de la persona misma. En la Biblia enseña de que Dios alentó al hombre o al polvo, a la figura de barro, vida. Y a ese soplo de vida se le llama nefesh, ruah en hebreo, o sea, un viento, un soplo. Es la energía que Dios le dio, pero esa energía no necesariamente es inteligente, sino que es una energía. Cuando el hombre muere, por lo tanto, lo que pasa es de que esta energía se separa de él y ahora solamente queda el cuerpo, esa masa compuesta por oxígeno, nitrógeno, carbono, y esos otros componentes, esos 6 componentes que forman más o menos el 99% de la masa
corpórea de un individuo y los otros componentes también. Pero el espíritu no es inteligente. La formación de la identidad del individuo está en esas asociaciones del cerebro, de las células del cerebro, y que operan en función también de que todo el cuerpo esté trabajando. No es que haya una entidad separada del cuerpo y que se llame espíritu, o como la gente le llama alma. No, no es tal cosa. Por lo tanto, cuando hablamos nosotros de que la vida realmente es así cuando tenemos esa energía, no es que hay un espíritu dentro del cuerpo, sino que hay un cuerpo animado por la energía que Dios le dio. Son dos cosas diferentes. Pero no es que hay un cuerpo, un espíritu que esté dentro de mi cuerpo operando. No, no. Es un cuerpo animado. Es diferente. Ahora, ¿qué pasa con la resurrección? En ocasión de la resurrección, entonces tendría que venir otra vez la vida. La Biblia habla acerca de algunos incidentes de resurrección en el ministerio de Jesús. Cuando Jesús fue a la casa de Jairo y llegó allí, la gente ya lloraba por la muerte de una jovencita. Y Jesús la resucitó, aunque la gente se burlaba diciendo de que ya estaba muerta, cuando Jesús dijo que no estaba muerta. En este caso podría decirse, tal vez, alguien argumentar, de que la jovencita estaba inconsciente o había entrado en un estado de coma y Jesús vino y la despertó, la ayudó. La Biblia dice que la resucitó. En otra ocasión Jesús iba por una ciudad que se llama Naín, o se llamaba Naín, y entonces una multitud venía en un entierro, en un cortejo fúnebre. Y Jesús tocó el féretro de un joven, hijo de una viuda, hijo único de una viuda, y él lo levantó, lo resucitó enfrente de toda la multitud. Este caso es más crítico. Sería muy difícil argumentar, bueno, había estado inconsciente o en estado de coma, porque es muy probable que haya tenido más de 24 horas de haber muerto. Pero el caso más impactante en la Biblia de resurrección es el de Lázaro, registrado en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 11. El evangelista dice claramente que Lázaro había muerto, ya tenía 4 días de haber muerto. Y además de esos 4 días de haber muerto, ahí se argumenta que su cuerpo había entrado en descomposición. Y después que Jesús le llama, Lázaro, ven fuera, y que Jesús no dijo, Lázaro, bájate del cielo o sube desde las profundidades del infierno. Jesús dijo, ven fuera, porque sabía que Lázaro ahí estaba en la tumba. Lázaro, ven fuera. Lázaro se levanta y vive, lo resucita. Ahora, la pregunta es, ¿qué pasa en ese acto de resurrección? El acto de resurrección implica de que Jesús dio vida y también qué pasa con la identidad. En ninguno de estos casos encontramos que las personas resucitadas hayan comentado que ya no entendían muy bien el mundo al que habían venido, sino que automáticamente entraban en el funcionamiento regular que tenían antes. Eso quiere decir que la resurrección dada por Cristo no solamente le dio la vida, le devolvió esa energía, pero también le dio la información de la identidad o de la persona aún conservada de alguna manera por Dios al individuo mismo. Por esto Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. La vida porque Él nos la devuelve. Nos devuelve esa energía para que nosotros seamos un ser animado. Y la resurrección porque Él también nos devuelve la identidad al ser resucitados. Es interesante. La resurrección implica, por lo tanto, que Dios da la vida al individuo que ha sido muerto y al mismo tiempo le devuelve su identidad. Imagínese usted a alguien que ha muerto hace muchos años y Dios lo resucita y vendrá esa persona con su identidad. En otras palabras, podría ser reconocido como se tiene memoria de él y él mismo podría ser reconocido a sí mismo con todas las memorias que tenía. Es por esto que la Biblia, cuando habla de la resurrección al final, cuando Jesús venga, dice claramente que las personas que sean resucitadas, seguidores de Cristo, para ser glorificados, ellos también van a ser transformados. Y esa transformación consistirá no solamente en que ellos recibirán vida, pero que ellos recibirán vida eterna.
no solamente que ellos resucitarán, pero que ellos resucitarán incorruptibles, es decir, ya no resucitarán para morir, sino que resucitarán para vivir eternamente. Este es otro elemento que se le agrega a la resurrección, porque si en el caso de Lázaro, de la hija de Jairo y de aquel joven en las afueras de la ciudad de Naín, ellos resucitaron con su propia identidad para enfrentar todos los problemas regulares que tenían. Pero las personas que resuciten cuando Jesús vuelva, estos que son sus seguidores, estos resucitarán no para morir, sino para vivir eternamente. No para experimentar la corrupción, sino para gozar de la incorrupción. Para entender mejor una vida de carácter espiritual. No que el espíritu va a andar ahí, tendrán su cuerpo, pero al mismo tiempo sabrán cómo es que en verdad se vive sometiéndose completamente a esa dimensión espiritual, así como Jesús vivió. Eso ocurrirá en la resurrección cuando Cristo venga y resucite a aquellos que le esperan, aquellos que murieron esperándolo a Él, y los transforme a su gloria. Será algo impresionante. Eso lo menciona el libro de 1 de Corintios capítulo 15. El apóstol San Pablo hace un desarrollo de ese tema de la resurrección y dice que se traerá un cuerpo glorioso, un cuerpo incorruptible. Pero me encanta la expresión que él pone. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque el aguijón de la muerte es el pecado. Y Jesús vivió una vida de acuerdo a la ley, de acuerdo a las normas, de acuerdo a las regulaciones, en armonía con Dios. Venció el pecado, venció esa condición de separación, vivió en íntima comunión con Dios. Así de que la vida allí está en Él. Él es la fuente de vida. Y si nos agarramos de Cristo, pues tendremos vida. Eso es lo que está diciendo San Pablo. Es lo que está diciendo el cristianismo. Esa es la promesa de Jesús. Yo soy la resurrección y la vida. Yo sé que es difícil afrontar la realidad que un día podríamos pasar por la muerte, enfrentar la muerte, pero esto ayude en el proceso de resignación que todo individuo tiene que afrontar en algún momento determinado y recordar que la esperanza gloriosa, la esperanza maravillosa de que Jesús, que resucitó a Lázaro, aquella jovencita y aquel joven, puede también resucitar a aquel que muere siguiéndole a Él. En medio de las crisis, en medio de las enfermedades, en medio de los conflictos y de los accidentes, de cuestiones inesperadas en los que afrontamos la muerte, en la mayoría de los casos, recordemos nosotros la esperanza en Jesucristo. Él resucitará a aquellos que mueren creyendo en Él. Lo importante es creer en Él, depender de Él, estar con Él continuamente, porque no sabemos la hora que nos puede tocar ir a la tumba. Todos tenemos que morir de todas maneras. Si Jesús no ha venido, todos vamos a estar muriendo. ¿Cuánta gente se ha muerto a través de los siglos? Pero no es fácil aceptar la muerte, porque nosotros no hemos sido hechos para morir, sino para vivir. Y la única manera de afrontar con realismo esto, con fuerza esta realidad de la muerte, es esperando en Jesús. Así de que Dios te bendiga, y cuando te veas afrontado por una crisis terrible de enfermedades o de otro tipo, en los que ves la muerte, espero que también veas a Jesucristo. Lo escuches diciéndote, no temas, solo dormirás, yo soy la resurrección y la vida.